El Salmo de hoy, que culmina esta primera parte o este primer libro de los Salmos, tiene como título que le he compartido en esta tarde, les he compartido en esta tarde, es un salmo de agradecimiento. Gratitud a Dios por las bendiciones que a pesar de estar en medio de la adversidad e incluso sufrir la traición, Él no nos ha fallado. Entonces un salmo de gratitud por las bendiciones de Dios a pesar incluso de la traición. Este es un salmo conocido y para nosotros se nos es familiar debido a que nuestro Señor Jesucristo alude a este salmo cuando se refiere a la traición de Judas Iscariote. Entonces se nos es familiar especialmente el versículo 9 que nos habla específicamente de la traición de Judas. Hoy estaremos meditando en este salmo, pero a pesar de tener en este salmo un, un pasaje tan oscuro como es la traición, sin embargo en medio de la traición podemos estar agradecidos. Bueno, la Biblia nos enseña que sí, aún a pesar de sufrir la traición. Hay gente que cuando ha sido traicionada, pues ya no quiere creer en nada ni en nadie y se sienten tan lastimadas las personas que sufren traición que llegan a decir, no, yo ya abandoné eso, yo no voy a confiar en nadie y viven una vida amargada, resentida e incluso siempre que establecen una amistad no está exenta esa amistad siempre de la suspicacia. ¿Qué tan lastimado o lastimada te encuentras de tal manera de que por la traición no puedas tener agradecimiento a Dios? Conozco muchas personas, lamentablemente, que han sufrido traición. Traición por los amigos, traición en la familia, traición del mismo cónyuge. Y eso les ha robado la felicidad, el gozo y la gratitud. Espero que la lectura de este salmo nos enseñe que Dios quiere revertir esa situación y que nosotros más bien por medio de la fe en Él tengamos una actitud diferente, que la traición no nos robe la gratitud, porque hay alguien que jamás nos traiciona y siempre desea nuestro bienestar y nuestro bien, que es el Señor. Un corazón confiado en el Señor siempre será un corazón agradecido. Por eso la lección en esta tarde será la siguiente. Dios quiere que le agradezcamos testificando de su sanidad y previniéndonos de la traición, previniendo la traición. Además, aquellos que ayudan a los necesitados, aquellos que se preocupan por el débil, pues recibirán de parte de Dios liberación en el tiempo de necesidad. ¿No? Este salmo tiene estas enseñanzas. Si podría yo apretadamente resumirlas, pues aquí está un resumen de este salmo. No tiene todos los detalles que vamos a aprender hoy, pero espero de que podamos nosotros recordar, tener un corazón agradecido, testificando que Dios nos sana, nos previene, nos advierte que en esta vida vamos a tener pues traiciones y las vamos a sufrir, pero que nuestro corazón no sea herido de tal manera de que no pensemos incluso en ayudar a los necesitados, que recibiremos pues recompensa y Dios nos ayudará en el tiempo de necesidad. Vamos ahora a leer la palabra de Dios. Si tiene su Biblia a la mano, por favor, busque el Salmo 41 y podemos subdividir este precioso salmo en los siguientes bloques. Versículos 1 al 3, el salmista afirma las bendiciones de Dios, da testimonio de esas bendiciones.
Versículo 4, el salmista ora pidiendo sanidad. Y vamos a ver algunos detalles. Esto lo repite en el versículo 10. Versículos del 5 al 9, él habla acerca de las cosas que dicen sus enemigos, las palabras de sus enemigos en medio de la enfermedad, en medio de la aflicción, en medio de la adversidad. Los enemigos se aprovechan y hablan mal de él, e incluso ahí está la traición. Versículo 10 reitera el pedido, el ruego por sanidad. Versículos del 11 al 12 afirma y confirma nuevamente su confianza en las bendiciones de Dios. Y el versículo 13 es una doxología. ¿Qué es una doxología? Lo vamos a explicar más adelante. Y cierra este primer libro de los Salmos, esta primera subdivisión de los Salmos con una doxología. Y hermanos, entonces vamos a meditar en esta preciosa porción de la palabra de Dios. Bien, comencemos versículo 1 y al versículo 3. Comienza el Salmo 41 diciendo: Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Y será bienaventurado en la tierra, y no lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. El Salmo primero comienza con una bienaventuranza, y el Salmo que cierra este primer bloque de este libro, pues también cierra con una bienaventuranza. Inicia con una bienaventuranza, termina con una bienaventuranza. Pero esta bienaventuranza, esta felicidad, es para aquellos que piensan en el pobre, para aquellos que piensan en el débil o el necesitado. Bueno, la palabra que aparece aquí para pobre o para necesitado, en realidad es una palabra hebrea que tiene una amplia, diríamos, un amplio referente. Normalmente con esta palabra se designa a una persona que carece de algo. Puede ser la salud, puede ser fuerzas, puede ser el dinero, puede ser el sostenimiento. Entonces, la persona que carece de salud, de fuerzas o de dinero, es la persona literalmente en hebreo débil, al carente, al necesitado. En este caso, bienaventurado el que piensa, el que considera, está diciendo aquí. Recuerden la semana pasada que estuvimos viendo el libro de los Salmos, el versículo 17 del capítulo 40, ese hermoso versículo: afligido yo y necesitado, a pesar de estar así, dice, Jehová pensará en mí. Jehová piensa en nosotros. En medio de nuestra aflicción y necesidad, Él no se olvida de nosotros. Pues el Señor dice: bienaventurados los que hacen lo mismo que el Señor hace con nosotros. Cuando nosotros pensamos en las personas en necesidad, cuando usted es movido a compasión hacia aquellos que están privados, bueno, una linda lección que podemos aprender de este salmo es que al hacer eso nos parecemos en algo al corazón de Dios. Nosotros estamos de cierta manera, pequeña por cierto, definitivamente no podemos igualar a Dios, sin embargo podemos encontrar felicidad en ese gesto de acordarse, de considerar, de ayudar a las personas en necesidad. Ahora hay un día malo, un día donde nos pasará a nosotros. Han escuchado esa frase que muchas personas en necesidad que piden ayuda dicen: hoy por ti,
Hoy por mí, mañana por ti, han escuchado seguramente esa frase. Otra frase que usamos es hay que ayudar a los demás porque la vida da vueltas. Bueno, en cierta manera el Señor en su palabra está diciéndonos, acuérdate pues de la persona que está en desgracia, porque dice aquí la segunda parte, en el día malo lo librará Jehová. Literalmente en el día de la desgracia cuando toque y nos toque a nosotros, cuando llegue el turno nuestro de que nos toque a la puerta la desgracia, pues así como nosotros nos hemos acordado del que está en necesidad, Dios se acordará de nosotros. Ahora, la base para que Dios haga todo ello, en el versículo 2 dice la escritura, Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Bueno, ahí en la diapositiva he puesto, hay algunas citas, incluso les he puesto algunas referencias bíblicas. Dios ha prometido ayudar a su pueblo. No es que el salmista está solicitando eso porque de pronto es algo novedoso, es algo que Dios va a hacer porque Él se lo ganó por mérito propio. No, el salmista sabe que esto va a ocurrir porque Dios en su palabra ya ha prometido. En realidad todas las palabras que aparecen en estos dos versículos, versículos 2 y 3, son promesas que el salmista está repitiendo que se encuentran en el Antiguo Testamento. Estas promesas son inherentes, es decir, son parte integral del pacto que Dios hizo con Abraham. Eso lo encontramos en Génesis 12, versículos 2 al 3. Dios iba a hacer de Israel en este caso de los descendientes de Abraham, una nación grande, una nación que Dios iba a derramar bendición. También estas bendiciones que aparecen aquí en estos dos versículos son ratificadas en el pacto que Dios hace con Moisés en el Sinaí, en Levítico 26, versículos del 1 al 13, uno puede dar una ojeada a ello, e incluso en Números capítulo 6, versículos 24 al 26, en Deuteronomio se nos hace recordar de estas promesas, e incluso en las bendiciones y maldiciones que aparecen ahí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28. En realidad, David está sencillamente recordando en su oración de gratitud a Dios, Señor, tú haces dichoso al que se acuerda del desventurado y tú vas a librar al que se acuerda del desventurado cuando pase el mismo desgracias. ¿Y por qué? Y comienza a recitar, en realidad porque tú lo has prometido, Señor. Es como si dijera eso, tú lo has prometido ahí en tu pacto, tú lo has ratificado. El Salmo 72 es una ratificación de los pactos anteriores. El pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, es ratificado en el pacto que Dios hace con David. Y esto tiene su cumplimiento máximo en el pacto que Dios hace con nosotros, el pueblo de su mano, nosotros los cristianos en el nuevo pacto, con la sangre preciosa de Jesucristo derramada. Anticipos y anuncios del nuevo pacto son lo que dice el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel. Hermanos amados, Dios bendice en base a sus promesas. Entonces, todo lo que aparece aquí en estos dos versículos, 2 y 3, son las promesas que Dios había dado. Solo para subrayar, en el caso del tema de la enfermedad, en el hecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Literalmente dice que el Señor iba a cambiar. El texto en hebreo tiene la idea de que el Señor iba a hacer que su estado de salud sea transformado. En este
en este texto de la palabra de Dios, Dios promete pues cuidar a su pueblo. E incluso en medio de la enfermedad, en medio del dolor, Él lo revertiría. Sabemos que la enfermedad toca la puerta y de pronto se lleva a algún amigo, familiar, hermano en la fe. Y es que sabemos que Dios va a cambiar incluso el hecho de que alguien haya sido, entre comillas, vencido por la enfermedad. Dios da la esperanza mucho mayor de levantar incluso a los muertos que han muerto en Cristo. La resurrección es la esperanza del creyente, pues es la promesa de Dios. Lo que estamos leyendo son las promesas de Dios. Entonces, el salmista, ¿qué hace? Afirma las bendiciones de Dios. Bien, vamos a continuar con nuestra meditación. Versículo 4. El salmista pide, ora por sanidad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. El salmista está rogando a Dios, el salmista está pidiéndole a Dios que tenga misericordia. Esta es una palabra diferente a la palabra misericordia que hemos leído, por ejemplo, en el Salmo 40, que es la palabra Gesed. Aquí se usa otra palabrita hebrea, que es la palabrita Hanán. La palabra Hanán tiene el sentido de favor, un favor que nosotros no merecemos, que en el Nuevo Testamento se traduce más regularmente como gracia. Pero en este caso, ese favor, literalmente, Señor, muéstrame tu favor, es porque el salmista entiende que no se lo merece. ¿Por qué? Porque leemos en la segunda parte del versículo 4 que él reconoce que ha pecado. Ten misericordia, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Ya he reiterado en varias ocasiones que David tiene un corazón diferente a, por ejemplo, el corazón de Saúl. Saúl es una persona que en la Biblia se le denuncia por su pecado y él, en lugar de reconocerlo, más bien lo justifica. Muchas veces nosotros nos parecemos más a Saúl que a David. David es sorprendente, a pesar de que él ha cometido tantos pecados en su vida que están registrados en la misma palabra de Dios. Cuando era confrontado, no dudaba en admitirlos, reconocerlos y no explicarlos ni justificarlos. Evidencia de ello tenemos también el libro de los Salmos. En el Salmo anterior, él reconocía que incluso sus maldades eran mayores que la cantidad de cabellos que tenía en su cabeza. Aquí no tiene problemas él en reconocer que incluso está sufriendo física y espiritualmente esa opresión por causa de sus pecados. Y en este caso, él los confiesa delante de Dios, los reconoce y pide al Señor que tenga misericordia. Literalmente, Señor, muestra tu favor inmerecido conmigo. No es el amor del pacto, pero está basado en el amor del pacto. El pacto que ha sido aludido en los versículos anteriores llamado las promesas. La oración de curación y la restauración se basa pues en las promesas de Dios. Ahora, la palabra que usa en este caso David es la palabra jata, que es la palabra común para pecado. Y aquí está pidiendo él que le libre, que le sane, pero él reconoce, porque yo he pecado, porque yo he pecado. Qué difícil es que salga de nuestros labios esa expresión. Pero no solo eso, sino que él entiende que ha pecado contra el Señor, contra Jehová. Muchas personas escuchan las noticias y dice, esa persona ha cometido delito, esta persona es un corrupto, decimos, ¿no? Pero nosotros los creyentes sabemos que no se trata de haber cometido un delito, de haber faltado algo. En realidad, cuando cometemos actos malignos,
estamos yendo en primer lugar contra Jehová, contra Dios. Estamos pecando contra Dios. Y él reconoce, confiesa su pecado. A continuación, vemos el sufrimiento de David en medio del dolor, en medio de la adversidad que está pasando, en medio de la enfermedad. Sus enemigos le difaman, versículos 5 y 6. Dicen, mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Ellos no estaban preguntando, ¿cuándo sanará? Sino, ¿y cuándo morirá? Interesante, ¿no? Qué pena, qué triste que personas deseen la muerte. Saben, conozco a alguien que tiene una férrea oposición a una persona, le cuestiona, le ha denunciado, pero en una oportunidad escribió algo. Si bien es cierto, yo no estoy de acuerdo con esta persona, le he denunciado a esta persona, pero jamás le desearía la muerte. Imagínense, una persona que es muy crítica, que conozco yo, que critica a alguien, pero dice algo así, ¿no? No desearía la muerte. Pero ¿qué clase de enemigos tenía David? ¿Saben? Es triste, y lamentable, pero su propio hijo deseaba su muerte. Hoy que es el Día del Padre, si hay un padre que ha sufrido el odio de sus propios hijos, es David. David tuvo un hijo que se le rebeló, promovió un levantamiento y su propio hijo deseaba su muerte. Sí, a veces podemos decir, yo a mi peor enemigo no le desearía la muerte, pero hay hijos que sí tendrían deseos incluso de matar a sus padres. Hay hijos que incluso dirían, pues, ¿cómo se muriera ese hombre? Dicen. Hay mucho rencor y resentimiento. Pero David, a pesar de sufrir eso, que gente sea tan mala que desee que se muera, él, sin embargo, no permite que esas palabras arrebaten su corazón agradecido con Dios. Qué extraordinario el corazón que Dios ha limpiado, que es el corazón de David, y del cual surgen estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Ahora dice aquí el versículo 6, y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Ahora, estos enemigos no se muestran como tal cuando están cerca de él. Vienen, como dice, con una actitud hipócrita, ¿no? Por dentro desean la muerte de David, pero cuando van a verlo, hasta le visitan, le van a ver cómo se encuentra en cuanto a su salud, pero luego salen y lo único que han hecho es averiguar cómo están las cosas para luego ir a difamarle. Los enemigos murmuran e incluso planean su muerte. Versículo 8. Cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Bueno, la forma como está escrito este texto indica de que ellos están deseando que David sea envenenado. Cosa pestilencial es como cuando los brujos preparan esos brebajes que le llaman en las partes en el Perú tenemos, pues, en las zonas rurales hay gente que se dedica, pues, a las malas artes, e incluso se autoproclaman como brujos o hechiceros, pues ellos pronuncian conjuros, preparan brebajes para envenenar y causar daño, pues ellos dicen que le desean a David eso maligno, que él beba el veneno del mal y que el diablo, pues, y los demonios se apoderen de él y no lo hagan levantarse de la cama. En otras palabras, desean la ruina y muerte de David. Qué triste que ellos planeen esto, porque dice ahí en el versículo 8, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Pero todavía sigue la situación
más triste y empeora la situación de David. Versículo 9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Cuando Absalón se rebeló contra su padre David y quería matarle, hubo un amigo de David que se cambió de bando. Era un tránsfuga. Los tránsfugas no son parte de la política peruana. Ya desde la antigüedad han existido los traidores y los tránsfugas. Ahitofel era un amigo de David. Ahitofel, amigo de David. Este era un traidor. La historia la podemos encontrar en 2 de Samuel, capítulos 17 y capítulos 16 y 17 en realidad. En estos dos capítulos se nos narra esos tristes eventos relacionados con la traición de Ahitofel. Pues él literalmente participaba de las comidas reales, vivía en palacio, era muy cercano a David, pero se puso al bando de los rebeldes y se sumó a la rebelión de su hijo. Cuando fracasó la rebelión de Absalón, ¿qué hizo este Ahitofel? ¿Saben qué? No es coincidencia. Ahitofel, que traicionó a David, fue y se ahorcó. ¿No les hace recordar de otro traidor que también a un ungido de Jehová traicionó? ¿Y qué pasó cuando no prosperó la traición? Fue y se ahorcó. No son coincidencias. En la Biblia no hay coincidencias. Todo esto que le está pasando a David, obviamente, ¿quién lo sufrió? ¿Quién se acordó del pobre, pero sufrió la traición, que sus enemigos pues lo rodeen, hablen mal contra él e incluso la persona que comía con él en la misma mesa le traicionó? Efectivamente, estoy hablando de Jesucristo, el que fue traicionado, como David fue traicionado, y lo expresa en este salmo, fue Jesucristo. David, al compartirnos a nosotros el sufrimiento de la traición, pero que eso no le robó la gratitud, ya está anunciándonos pues lo que iba a sufrir nuestro Señor Jesucristo. Pero notemos que a pesar de que en medio de la traición tan oscura y ruin que perpetró Ahitofel, y luego sabemos que perpetró también Judas, sin embargo eso no robó al corazón de David ni al de Cristo el que glorifique a Dios y viva para el Señor. ¿Saben, hermanos? Ahí en el texto dice, el hombre de mi paz. Es una expresión muy hebrea que quiere decir, o se puede traducir como mi amigo íntimo. Mi amigo íntimo. Qué hermosa expresión en el Antiguo Testamento para referirse a las personas que tienen una relación de amistad, de cercanía. Pues literalmente, hombre de mi paz es la forma hebrea para hablar del amigo íntimo, el Ish Shalom, ¿no? Ish Shalom es el hombre de mi paz. ¿Y qué quiere decir esto? Es como que con esta persona me siento bien, estoy tranquilo, ¿no? A veces uno está con tantas tensiones, pero encuentra a su amigo y uno pues está contento, se siente bien, conversan, disfrutan, se ríen juntos. Esa es la amistad, ¿no es cierto? Eso le llamaba en hebreo el hombre de mi paz, la persona con quien cuando estoy con esa persona estoy feliz. Pues triste que esa persona nos traicione. Levantar el calcañar es una forma para hablar de un acto de traición. Lo encontramos pues en el Salmo 55 y sabemos que cuando encontramos ahí en la Biblia el calcañar y tratar de traicionar a alguien, se usa esta expresión, pues nosotros la encontramos en la última cena, cuando Cristo pues habló de que uno de los que estaban allí en la mesa
los íntimos uno de ellos le iba a traicionar. A mí me resulta bastante interesante y desafiante el hecho de que Cristo sabía que Judas le iba a traicionar. Pero a pesar de ello, lo usó 3 años en su entorno más cercano, lo hizo líder en medio de la comunidad cristiana, a pesar de que sabía que era un traidor. E incluso Cristo le dio muchas oportunidades e incluso el mismo día de su entrega en el jardín de Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, le dijo: amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Dios nos da muestras de su gracia y misericordia. ¡Qué extraordinario! Nosotros no toleramos a los traidores, pero Jesucristo acogió a un traidor en su entorno más cercano, sabiendo incluso, como dice el Evangelio de Juan, que era un diablo. Pero es extraordinario el amor y la paciencia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, a pesar de que vivamos traiciones, que eso no robe el gozo en el Señor. Sí, es oscuro este versículo, pero note lo que dice a continuación, versículo 10. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. ¿Qué dice el salmista? Bueno, sí, todos ellos podrán hablar mal de mí, todos ellos desearán mi muerte, pero Señor, a pesar de que hay personas tan cercanas que me han traicionado, Señor, tú ten misericordia. En otras palabras, Él sabe que hay alguien allá en la gloria que nunca le va a traicionar. Más bien, Él se ha portado mal con el Señor. Y por eso le pide de favor que lo levante, que le restaure para darles el pago. Como he anotado aquí en la diapositiva, literalmente Él repite lo que dice el versículo 4. Cuando pide Él misericordia, está pidiendo favor. Señor, muéstrame tu favor. Pero ahora Dios le ruega para Él poder dar el pago. Esta expresión, por si acaso, no significa que Él quiere realizar una venganza o llevar a cabo una venganza personal. En realidad Él quiere reivindicación porque Él está preocupado por el honor y la justicia de Dios, quien ha prometido sostener a los piadosos en la enfermedad y la salud. Ahora, al difamar al salmista, ellos han difamado a Dios de Israel. ¿Recuerda usted cuando Goliat enfrentó a Israel? David no dijo: ¿sabes qué? Yo te voy a enfrentar porque estás ofendiendo a mis hermanos, al rey Saúl, a nosotros los judíos, a nosotros los israelitas, nos estás ofendiendo. No le llevó a David el enfrentar a Goliat, no le llevó su espíritu nacionalista o que había lastimado su yo patriótico. No. David le dijo a Goliat: tú vienes a mí con lanza, espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los escuadrones de Israel, de los ejércitos de Israel, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has ofendido. Entonces, para David está clara la situación. Que se les dé el pago a los enemigos no es por él, sino porque han deshonrado a Jehová, porque al atacarle a él están diciendo: Dios lo ha abandonado. Y a David eso sí le enardece, que vayan contra el honor y la gloria de Dios. Entonces David está pidiendo reivindicación para que el honor de Dios sea sea exaltado el Señor, elevado, y aquellos que han ofendido al Dios de Israel sean castigados. David, él confía en las bendiciones de Dios. Comenzó en este salmo hablando de las promesas de Dios en los pactos que Dios había hecho con Israel, y en base a esos pactos él cumpliría sus promesas, y termina este salmo reafirmando
esas bendiciones de Dios. Dice, en esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. Y dice, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Cuando dice que mi enemigo no se huelgue de mí, está diciendo que no se regodee, o como decimos nosotros, que no cante victoria. Señor, pues yo estoy seguro que vas a actuar y voy a saber que yo te he agradado. Esa expresión, ¿no?, que dice en este caso David, en esto conoceré que te he agradado. Literalmente se puede traducir, y en esto conoceré que yo te he complacido, que he producido en ti deleite. Recuerda un pasaje en donde el Señor dice a uno de sus hijos que Él se ha agradado, que tiene complacencia. Efectivamente, usted seguramente ya lo recuerda. Cuando Cristo se bautiza o es bautizado, se abren los cielos y una voz desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. David está diciendo una frase similar. Señor, yo voy a conocer si tú sientes y experimentas complacencia conmigo. ¿En qué? En que sus enemigos sean derrotados. Él confía en que los enemigos serán derrotados. Bueno, Cristo recibió la victoria y sus enemigos fueron derrotados. Y Dios mostró que se complació en Cristo. Así también Dios le dio victoria a David cuando se rebeló a Absalón, a pesar de ser su hijo, y le traicionaron personas de su entorno. Dios le dio la victoria a David. Salió vencedor. Con Cristo también Dios mostró que Él estaba complacido en su hijo y le dio victoria. Pero a continuación dice, en cuanto a mí, en mi integridad me ha sustentado. Literalmente el texto hebreo da la idea, y eso así lo traduce una versión que se llama la Biblia de las Américas. En cuanto a mí, en integridad, literalmente en cuanto a mí, me mantienes en mi integridad, o literalmente, como dice el texto hebreo, en cuanto a mí, por causa de mi integridad me ha sustentado. En otras palabras, él entiende de que al vivir íntegramente Dios le ha sustentado, le ha bendecido. Sabemos que el pueblo de Israel, Dios le prometió bendición si ellos obedecían su palabra. Les dijo, si ustedes obedecen, si ustedes me aman y muestran obediencia, yo les voy a bendecir. Entonces David está diciendo, yo he procurado obedecer tu palabra y por eso me sustentas. Dios no falta a sus promesas y me has hecho estar delante de ti para siempre. Por causa de una vida íntegra, Dios le sostiene a David delante de sus enemigos. Dice, me sostienes en mi integridad, me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Ahora, David tenía esa relación con Dios, confiaba en Dios y que no era un asunto temporal. Él sabía que por la eternidad estaría con el Señor, en base a esas promesas de Dios. Cierra el Salmo con una doxología. Dije que iba a explicar un poquito esto de la doxología. La palabra doxología, que seguramente usted la ha visto en algunos himnarios, doxología, viene de dos palabras en griego. Doxa, que significa gloria, y logos es palabra o expresión. Doxología sencillamente significa dar gloria a Dios. Entonces, por eso las canciones que llevan por título doxología, la letra de esas canciones es gloria demos al Padre, gloria demos al Hijo, gloria demos al Espíritu, y se repite la palabra gloria y gloria y gloria. Doxología es dar gloria a Dios. Ahora bien, termina este salmo efectivamente bendiciendo el nombre del Señor, dando gloria a Dios. En hebreo, la forma de bendecir y dar gloria a Dios verbalmente era a través de esta palabra que aparece en nuestras Biblias, Baruch. El Señor es bendito, dice el versículo 13, bendito sea Jehová. Comienza así, el Señor Jehová sea bendecido, Baruch.
en el sentido de que Él es digno de alabanza. Luego dice el Dios de Israel. Él es Jehová. Ahí en la diapositiva he transcrito las letras del nombre sagrado de Dios. Para los israelitas no se pronuncia. Lo reemplazan con Hashem, el nombre sagrado, o Adonai, dicen, ¿no? El nombre sagrado de Dios, las letras Y, H, W, H o VH. El Dios es el Dios de Israel, quien prometió no solo ser Dios, sino ser su Dios, tener una relación con ellos como de un Dios con sus hijos, un padre con sus hijos. Hoy en día que estábamos hablando en la mañana del Día del Padre, con el Padre Nuestro, Dios promete ser el Padre de la nación israelita. Y finalmente, dice el texto, por los siglos de los siglos, la relación es eterna con el Señor. ¿Y cuál es la respuesta ante esta declaración, esta doxología, esta bendición a Dios? ¿Qué dice el pueblo? ¿Cómo debe responder? Decir amén y amén. Es decir, que así sea. Miren, hermanos, cómo termina este salmo. Y ya podemos recordar, la vida del Señor Jesucristo fue una vida caracterizada por sus bienes. Él ayudó al necesitado, Él ayudó a los pobres, pero cuando le tocó pasar por el sufrimiento, todos hablaban mal de Él, querían su muerte. Y la persona que estaba más cercana a Él, una de las personas que estaba más cercanas a Él, le traicionó. Pero ¿cómo termina el Salmo aquí? Con una declaración de dar gloria a Dios. ¿Cómo termina la vida de Cristo? Termina glorificando a Dios. Pero ¿cómo andas tú, que sufres e incluso has pasado por traiciones? ¿Cómo estamos? Que Dios nos ayude a mirar a Cristo. Si hay alguien que sufrió traiciones más que cualquiera de nosotros, es Él. Pero Él nos da ejemplo y Él, más bien, en lugar de estar hundido en el resentimiento y la amargura de la traición, Jesucristo dio gloria a su Padre. David, anticipando a Cristo, reacciona de esta manera. A pesar de todo lo que hemos leído, eso no le roba las ganas de dar gloria a Dios. Que nuestra vida sea para su gloria y su honra. Nunca debemos dejar de agradecer a Dios a pesar de sufrir incluso traiciones. En esta vida vamos a pasar por diferentes problemas, diferentes dificultades, adversidades y decepciones. Y decepciones no solo afuera, en el trabajo, con los amigos, sino dentro de la misma familia, pero que eso no robe las ganas de darle las gracias y glorificar a Dios. Baruch, bendito sea el Señor. Vamos a orar.